Bien, voy a hablar en esta tarde advertencias al corazón apóstata. Advertencias al corazón apóstata. Y vamos a tomar el mismo versículo que tomamos la semana pasada, 1 de Timoteo 4:1. Dice así: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Vamos a recordar qué significa apostasía. Apostasía es el abandono y el rechazo deliberado de la fe de Jesús. Apostasía es desertar, es traicionar a Jesús, es alejarse, separarse, desunirse, pero de manera deliberada, consciente de Jesús y de su palabra. Eso es la apostasía. Por consiguiente, no existe apostasía donde no hay fe en Jesús y donde no hay confianza en su palabra. O sea, para ser un apóstata se necesita haber tenido fe en Jesús y haber creído la palabra. Es como esto: no hay divorcio en una pareja si no están casados. No se puede hablar de divorcio si no están casados. No se puede hablar de apostasía si los que apostatan no fueran creyentes. Ahora bien, nosotros aquí en Casa de Oración creemos en la seguridad de la salvación. ¿Cuántos creen en la seguridad de la salvación? Lo creemos. ¿Por qué lo creemos? Porque está en la Biblia. Juan 10:27 nos lo dice, y eso lo creemos. Mis ovejas oyen mi voz. ¿Cuántas ovejas hay aquí? Oímos la voz del Señor, y yo las conozco, Él nos conoce, y me siguen. ¿Lo están siguiendo? Bueno, somos ovejas de Él. Y miren el versículo 28, y yo les doy vida eterna. ¿Cuántos reciben eso? Yo lo creo. Él me ha dado vida eterna, y no perecerán jamás. Yo creo eso. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Qué seguridad tan tremenda me da esto a mí. Pero también creemos las advertencias de Jesús en la perseverancia, en la constancia, en la firmeza y fidelidad hasta el fin, basados en Juan 15:6, que dice: el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Como cristianos creemos como creyentes creemos que un cristiano no pierde la salvación a cada rato. No, el cristiano no pierde su salvación, pero sí puede abandonarla de manera voluntaria y deliberada. Esa es la apostasía, hermanos. Abandonar de manera deliberada. Así como tú te acercaste, nadie te puso una pistola en la cabeza, nadie te presionó a que te acercaras a los pies de Cristo. Nadie, fue algo que tú decidiste hacer. De igual manera, cristianos ya que están con Jesús, de manera deliberada, llega un momento que explicaremos en el que reniegan de Jesús y abandonan la fe. Eso es la apostasía. Entonces la pregunta surgió en la enseñanza de hace 8 días. ¿Un cristiano puede apostatar de Jesús? ¿Puede abandonar la fe? Bueno, según la Biblia, sí. Porque las advertencias contra la apostasía que están en la Biblia demuestran que un cristiano puede apostatar, que puede abandonar y puede desertar de su fe y negar a Cristo. Entonces las advertencias contra la apostasía demuestran que son los creyentes los que pueden apostatar y no los incrédulos, porque un incrédulo que apostata si no cree, que abandona, ¿cómo va a abandonar a Jesús si ni cree en Él? Entonces, no tiene sentido las advertencias. Fíjese usted que encontré por ahí un documento del siglo XIII que narra la historia de que en la persecución bajo el imperio, bajo el gobierno del emperador romano Nerón, que fue de las persecuciones más encarnizadas en contra de los cristianos, esta historia del siglo XIII dice que Nerón, esta persecución sorprendió a Pedro estando él en Roma, y que empezó él a sentir mucho temor, y que él pretendió huir, y cuando iba caminando por la famosísima Vía Apia,
él para escapar y salvar su vida, de pronto dice que en contrasentido se encontró con una figura hacia lo lejos que venía directo a encontrarse en el camino donde iba Pedro. Y resulta que cuando está cara a cara era Jesús mismo. Entonces Pedro le pregunta, esto está en latín, y le dice, Quo vadis, Domine? ¿Cuántos de ustedes vieron la película Quo vadis? Bien poquitos, porque es una película antigua. Ustedes son de Timbiriche para acá. Pero lo pueden encontrar en internet. Ahora, Quo vadis, Domine significa, ¿a dónde vas, Señor? Le pregunta Pedro a Jesús. Y Jesús le contesta, según este documento, este texto antiguo, le responde Jesús, vuelvo a Roma para ser crucificado otra vez, pero esta vez en lugar tuyo. O sea, en lo que a ti te corresponde morir, voy otra vez porque tú estás huyendo. Y dice este documento que Pedro, avergonzado, se dio vuelta y se dirigió a Roma para morir como mártir. Efectivamente, él fue crucificado, pero de cabeza, ¿sí? En Hechos 1:8, no lo busquen, no está allí tampoco, pero recuerden que Jesús dijo, me seréis testigos en Jerusalén, Samaria, etcétera, hasta el último de la tierra. Me seréis, ¿qué dijo? Testigos. Para nosotros la palabra testigo es como alguien que presenció algo, pero en el griego es la palabra martureo, que significa mártir. Y un mártir es alguien que ofrenda su vida, que muere por una causa. Y cuando Jesús les dice, y me seréis testigos, me seréis, ¿qué? Mártires. El 99% de los primeros cristianos murieron martirizados, murieron, los asesinaron por causa de su fe y de su fidelidad a Jesús. Fíjense que en 2 semanas, o la mitad de la semana pasada, y antepasada y esta pasada, no sé, Dios me puso en mi corazón hacer una revisión de todo el Nuevo Testamento. Y empecé a leer todo el Nuevo Testamento. Tiene 27 libros, entre libros y cartas, el Nuevo Testamento. Bueno, de esos 27 cartas o libros, en todas encontré serias advertencias contra la apostasía, excepto en la carta a Filemón. Allí no hay ninguna exhortación, ninguna amonestación previendo o previniendo a los cristianos de apostatar, no. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es que les voy a leer solamente un versículo de cada uno de los evangelios, libros o cartas que tenemos ahí en el Nuevo Testamento, y me voy a ir por el orden en el que aparecen. Empezamos con los primeros 4 evangelios. Fíjense, hermanos, escuchen, solamente un versículo. Por eso les dije que hoy iba a leer más versículos como nunca en una enseñanza. Solamente uno, pero no significa que existe uno. Son decenas, cientos de amonestaciones en todo el Nuevo Testamento, pero por razones obvias no puedo citar todo el Nuevo Testamento. Tengo 2 semanas leyéndolo, entonces imagínate, ¿no? Vamos a empezar por el Evangelio de Mateo, capítulo 7. Hay un niño por ahí, no sé, yo lo escucho llorar, está distrayendo. Si los sugieres, le dan instrucciones, les agradeceré. Bien, vamos a empezar por Mateo capítulo 7, versículo 21. Aquí está la primera amonestación del Nuevo Testamento, y es en palabras de Jesús. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. O sea, ¿un incrédulo le va a decir Señor? No. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Quién va a entrar al cielo? El que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. ¿Cuál es la voluntad de Dios aquí? Mateo capítulo 5, 6 y 7. El que tiene una mejilla, ponle la otra. Cuando oréis, no uséis vanas repeticiones, nunca ofendas a tu hermano, etcétera, etcétera. Eso es a lo que se refiere hacer la voluntad del Padre. Entonces dice, no todo el que me dice Señor, Señor. Ahí está la advertencia. Nos vamos a Marcos capítulo 4, versículo 16.
y 17, en la parábola que es la parábola del sembrador, y Jesús está explicando, dice, estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento que la reciben, o sea, no la rechazaron, la recibieron. ¿Cómo? Con alegría. ¡Ay, qué tremendo! La recibieron con gozo, versículo 17, pero no tiene raíz en sí. O sea, es débil, y así es la débil de los cuando uno inicia, ¿sí? Sino que son de corta duración. ¿Por qué? Porque cuando viene, ¿qué? La tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan y salen del camino. Quiero subrayar cuando viene tribulación o persecución. ¿Por qué? Porque en esos tiempos, los tiempos de Jesús y los primeros 350 años en la era cristiana, fue de terribles persecuciones. Eran sufrimientos espantosos, hermanos, que los cristianos tenían por causa de su fe. Entonces aquí les dice, no, tienen que soportar las tribulaciones, tienen que aguantar la persecución. Pero aquí estos no la aguantaron y apostataron, abandonaron lo que habían recibido. Lucas 9:26, esta es otra advertencia de Jesús. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Mire, alguien que no cree no se puede avergonzar de Jesús. ¿Estamos? ¿Se acuerda que Pablo dijo, porque no me avergüenzo del Evangelio? Se refería a las palabras de Jesús. Jesús hace una seria advertencia a los creyentes, les dice, el que se avergonzara. ¿De qué manera nos podemos avergonzar? Muchos son de la secreta, como se dice por ahí. Oye, ¿tú qué eres o qué te vemos diferentes? No, yo nada. No soy nada. Oye, no, me han dicho que tú eres cristiano. No, pues yo, ahí la llevo. Ahí la llevas. Sí. Es claro, hermanos, la advertencia de Jesús. El que se avergonzare de mí, yo me voy a avergonzar delante de los ángeles de mi Padre y delante de mi Padre. Pero luego nos vamos al capítulo 12 del mismo Lucas, versículo 8 y 9, y dice Jesús, os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, yo también el Hijo del Hombre, o sea, él le confesará delante de los ángeles de Dios, mas el que me negare delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. ¿Se acuerdan aquel de, ¿y ustedes quiénes son? No, Señor, nosotros profetizamos, hicimos milagros, participamos del Espíritu Santo, de tu palabra, pero algo pasó en su trayecto, porque les dijo, no los conozco. ¿Quiénes son? No, hacedores de maldad. Los negó Jesús. Nos vamos al Evangelio de Juan, ya un texto familiar. Juan 15:6, el que en mí no permanece, esta es una exhortación, una advertencia de Jesús. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. El que en mí no permanece será echado fuera. Enseguida viene el libro de los Hechos, y aquí aparece una historia en el capítulo 14, versículo 22 de Pablo y Bernabé, que habían salido a predicar el Evangelio y se convirtieron mucha gente. Y dice en el 22, confirmando los ánimos de los discípulos, los ánimos. ¿Ustedes se han desanimado alguna vez? Sí. ¿Siente como que el Señor no les escucha? A veces sentimos. ¿Siente como que el Señor no responde a la oración? ¿Sienten como que en el sufrimiento y en la prueba dura su fe flaquea? Sí. ¿Y qué dice aquí? Que ellos confirmaban los ánimos para que no apostataran. Exhortándoles, dice, ¿a qué? A que permaneciesen en la fe, que no se movieran de ahí, basados en lo que Jesús les había enseñado a sus discípulos. Y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. O sea, tenemos que soportar la tribulación, la persecución y la muerte, hermanos. No flaqueen. No vayan a abandonar a Jesús a la mitad del camino. Ese es el mensaje aquí. De allí encontramos la epístola a los Romanos, en el capítulo 11, versículo 21, refiriéndose a Israel, a los que rechazaron al Mesías, dice así,
Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Le está hablando a los cristianos romanos. A ti tampoco te perdonará. ¿Cómo? Si ya me ha perdonado, por eso soy cristiano. Sí, pero si te apartas, si blasfemas, si etcétera, dice, no, dice el versículo 22, mira pues, mira, o sea, ten cuidado, mira, considéralo. Mirad pues la bondad y la severidad de Dios. No, pues todos sabemos que Dios es bueno, ¿verdad? Bondadoso y Él es amor. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por ser amor? Imagínate, Él es amor, es su esencia. El problema está en que la amonestación aquí es a considerar el amor, la bondad de Dios, pero no nos olvidemos que también es un Dios justo. Y horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Entonces dice, sí, consideren la bondad, pero también la severidad. No se engañen, también Dios es justo y hay de aquel que cae en las manos de Dios después de haberle traicionado. Eso se refiere. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Y luego se lo desglosa Pablo a los romanos, dice, la severidad ciertamente para con los que cayeron. ¿A quién se refiere cayeron? A los judíos que esperando al Mesías llega y lo rechazan. Dice, pero la bondad para contigo, porque fuiste injertado por la fe, dice más abajo. Pero ahora mira lo que dice, si permaneces en esa bondad. ¿Lo ven? Pues de otra manera, ¿a qué se refiere de otra manera? Si tú también te alejas, abandonas y apostatas de Jesús y de la fe, dice, tú también serás cortado. Mensaje, obviamente, ¿a quiénes? A los incrédulos, imposible. A cristianos. De ahí encontramos enseguida primera carta a los Corintios, escrita por el apóstol Pablo. En el capítulo 15, versículo 1, dice así: además os declaro, hermanos, ¿a quién? Hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual ¿qué? Recibisteis. ¿Se acuerdan de la parábola? Recibió. Es la misma palabra, abrazó. Recibisteis ese evangelio. En el cual también, ¿qué? Perseveráis. Oh, bien, ahí la llevan a pesar de todas sus debilidades. Ahí la llevaban a pesar de todas sus carnalidades. Pero regresaban al Señor y seguían luchando, perseverando. Por el cual asimismo, y aquí viene la advertencia, si retenéis la palabra, retener significa abrazar fuertemente sin soltar algo. Esa es la palabra que en el griego se traduce aquí, retener. Si retenéis, si abrazas fuertemente la palabra, si no la abandonas, si te abrazas de ella y no la sueltas, si la retienes, la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, o sea, si no la retienes y si la sueltas eso que recibiste, tú de tu libre libertad, voluntariamente, si tú la sueltas, la abandonas, creísteis en vano. Es clara la amonestación que es a cristianos, ¿no? ¿Existe la posibilidad entonces de que un cristiano pueda abrazar la fe en Jesús? Y si la abraza y permanece, pues es salvo, ¿no? Pero si deliberadamente la abandona, creyeron en vano, no les sirvió de nada, terminaron en la apostasía. De ahí nos vamos a la segunda carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 5. Se lo voy a leer en la versión en lenguaje actual. Dice así: pónganse a pensar en su manera de vivir. ¿Cómo están viviendo, Corintios? Y vean si de verdad siguen confiando en Cristo, o sea, están permaneciendo en Cristo. Hagan la prueba, dice Pablo. Y si la pasan, es porque Él vive en ustedes. Pero si no confían en Cristo de verdad, es porque Él no está en ustedes. ¿Por qué? Porque el Señor
nos abandonó o porque nosotros o estos en ese caso lo abandonaron. Ellos lo abandonaron. Jesús no abandona. Él es fiel a su promesa. Nosotros somos los traidores. Nosotros somos los que apostatamos y al rato lo andamos negando y nos avergonzamos de él. De ahí nos vamos a la carta a los Gálatas que Pablo escribió a los Gálatas, que habían recibido el evangelio de la gracia. Y Pablo estaba en el capítulo 4, versículo 11, estaba un poco frustrado, porque miren lo que dice: me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Perdí el tiempo con ustedes. ¿A qué se refiere? En el capítulo 5 nos lo explica, versículo 4. ¿De Cristo qué? Os desligasteis. De Cristo se desafiliaron. De Cristo se desunieron, se apartaron. ¿Qué fue lo que los llevó a apartarse de Cristo y no permanecer en Cristo? Los que por la ley os justificáis, o sea, volvieron a la ley, porque entraron unos judaizantes diciéndoles que era necesario circuncidarse y guardar las fiestas que la ley ordenaba. Y dice: de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis. Y miren lo que dice, hermanos: de la gracia habéis caído. Pregunta: ¿podrá entonces un cristiano caer de la gracia? Bueno, según Pablo, ¿qué? Díganlo. Sí. Según Pablo, sí. Cuando nosotros dejamos a Cristo por abrazar otra filosofía, otra doctrina, otro pensamiento que no tiene que ver nada con Jesús, es desligarse de Él, es abandonarlo, es no perseverar. Te vas a secar, estás apostatando. Si te arrepientes, bien por ti, vuelves a la vida. Si no, el final es terrible. De ahí nos vamos a la carta de Pablo a los Efesios, en el capítulo 4, versículo 17. Dice: esto pues digo, dice Pablo, y requiero, necesito, es un requisito, es una advertencia, es una necesidad. Y requiero en el Señor, le está hablando a cristianos en Éfeso, y requiero que ya no andéis como los otros gentiles. Pregunta: ¿podrá acaso un cristiano nacido de nuevo y lavado y santificado volver a andar como los otros gentiles, los que no conocen a Dios, andan? Unos dicen que no y otros dicen que sí. Aquí dice que sí. Fíjense, lean con atención, hermanos. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis. Si no existiera la posibilidad de que los cristianos volvieran a andar como antes, ¿para qué viene la amonestación? ¿Para qué viene la exhortación? Ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. ¿Podrá algún cristiano ahora andar en la vanidad de su mente? Sí. ¿Volver a la vanidad de su mente? Según el texto, sí. Por eso la advertencia. Si no fuera entonces posible, por consiguiente la advertencia, ¿para quién es? ¿Para el incrédulo? ¿Pero cómo? Si él no aparece aquí. Entonces nos deja un vacío allí. No nos deja un vacío. Es claro el mensaje, es para los creyentes. Y sigue hablando cómo andan los que no conocen a Dios, y la exhortación es a no volver a andar en esa clase de vida, porque podemos abandonar plena y completamente los caminos del Señor. Dice: así andan, tienen el entendimiento entenebrecido, son ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. ¿Se puede acaso endurecer el corazón de un cristiano? Según la Biblia, sí. Y va de acuerdo aquí, versículo 19. Los cuales, o sea, los que no conocen a Dios, por eso la exhortación, ya no anden así. Después que perdieron toda sensibilidad. ¿Puede acaso un cristiano perder la sensibilidad? Bueno, la misma Biblia nos va a ir contestando. Se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. ¿Podrá acaso un cristiano volver a la vida de impureza? Sí, si no, ¿para qué está la exhortación? Y luego miren la afirmación de Pablo, 20. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. No. Y mira el 21. Si en verdad le habéis oído.
O sea, si en verdad habéis creído, si en verdad le obedeces, eso significa oír. Y si habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. Es decir, profesamos, abrazamos, el Señor nos recibe, porque el que a mí viene no le echo fuera, nos recibe, pero algo pasa en el corazón. Una tentación, una amargura, qué sé yo, y comienza a acumularse el pecado en nuestro corazón y se empieza a endurecer el corazón. Y es cuando la gente empieza a apartarse. Dígame si no le ha sucedido así cuando se ha enfriado en su relación con el Señor. Lo primero que dejamos de hacer es asistir a las reuniones. Y la Biblia dice, no dejando de congregarse. ¿Por qué? Porque esto, el congregarnos, nos mantiene fervientes. De ahí nos vamos a la carta de Pablo a los Filipenses. Voy a leer en la traducción en lenguaje actual. Filipenses 3:17. Dice así: hermanos míos, hermanos creyentes, sigan mi ejemplo y fíjense en los que así lo hacen. Dice el 18. Hay muchos creyentes, que viven como si la muerte de Cristo en la cruz no sirviera de nada. Se refiere a creyentes, porque el no creyente no tiene conciencia de esto. Está hablando de los que conocen lo que Jesús hizo en la cruz. Dice, hay muchos que viven como si la muerte de Cristo en la cruz no sirviera de nada. Eso ya se lo había dicho a ustedes varias veces, dice esta versión. Pero ahora vuelvo a repetirlo. ¿Por qué tiene que volver a repetirlo? Porque es una advertencia seria contra la apostasía. Pero ahora se lo repito, dice, con lágrimas en los ojos. Escúchenme bien, si no fuera una cuestión de vida o muerte, entonces Pablo ni siquiera llorar, ¿para qué llorar? Él estaba sumamente preocupado por la permanencia de los filipenses en la fe y en Cristo. Por eso es que lloraba y se lo repetía continuamente, para que no abandonaran los caminos del Señor y renegaran de su fe o se avergonzaran de Jesús. Dice el 19, esa gente, o sea, los que están jugando con el Señor, se les olvida todo lo que Él hizo por ellos. Dice, esa gente va a terminar en el infierno, dice esta versión. Esta gente vive solo para comer, nada más piensan en eso, en el entretenimiento. Y una de las cosas que distingue a la generación actual de cristianos alrededor del mundo es ese hambre por el entretenimiento, tanto que lugares que se dicen iglesias parecen el día de hoy más clubes que iglesias. Nada más entretienen a la gente, la hacen sentir bien, bonito, contentos, aleluya. Una hermana de aquí, que está por allá sentada, me dijo, pastor, ¿te acuerdas de mi sobrina fulana tal? Claro, pues aquí nació, aquí la presentaron. Dice, fíjate que ya no está viniendo a casa de oración, está yendo a una iglesia por ahí. Le digo, pues qué bueno que sigue. Dice, sí, pero ¿qué crees que me dijo? Yo estoy muy preocupada. ¿Qué te dijo? Me dijo, ay tía, dice, mira, a la iglesia donde estoy yendo, miras que no, está padrísimo. Dice, mira, es un nuevo concepto de presentar el evangelio. Dice, mira, allí no están ahí duro y duro, no te están ahí tire piedras, ahí te dejan ser. Dice, es más, mira tía, te voy a decir, hasta nos dejan ir a los antros y nos dejan chupar. Le dije yo a ella, ¿estás segura? Eso me dijo mi sobrina. ¿Qué hago? Me dice, dígame algo, pastor, dime algo para aconsejar. Mira, no queda más que orar por ella. Ese es otro aspecto de la apostasía, hermanos. Iglesias completas abandonando el mensaje de Jesús de manera deliberada, que ni siquiera la Biblia abren, mucho menos la mencionan, mucho menos predican de arrepentimiento y de alejamiento del pecado, y la santidad ni por acá les pasa, pero los hacen sentir bien con mensajes de que Dios te quiere hacer exitoso, te quiere hacer esto, te quiere hacer el otro. Están a punto, bueno, algunos ya hasta se burlan de la palabra de Dios, predicadores. Así están las cosas, hermanos.
Dice, esa gente solo vive para comer y esa gente está orgullosa de lo que hace, cuando en realidad deberían de sentir vergüenza. ¿De qué se avergüenza un no creyente? No tiene sentido este texto si no fuera para los creyentes. Solo piensa en las cosas de este mundo, dice el texto. Y el que ama al mundo, el amor del Padre, no está en él. Versículo 20. Nosotros, en cambio, los que permanecemos, los que estamos sólidos en la fe, pase lo que pase, ni tribulación, ni hambre, ni persecución, ni la muerte, nada nos separa. Vamos hasta el fin. Ese es el sentido de Romanos 8. Mas nosotros, en cambio, somos ciudadanos del cielo y esperamos que de allí vuelva nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Esperamos es la clave. Todavía no viene. Pablo lo esperaba, pero en ese trayecto en lo que él moría y iba a su presencia o venía Jesús, había que mantenerse fiel a Cristo y a su palabra. Todavía no viene, hermanos, pero está muy cerca. Más cerca que cuando creímos. Pero que no nos agarre como aquel siervo malo y negligente que dijo, mi señor andará, y empezó a emborracharse y empezó a maltratar a la gente y vino su señor, lo agarró y lo puso con los infieles al lugar del crujir de dientes y donde el fuego no se apaga. Así dice la Biblia. De ahí nos vamos a Colosenses 1:21. Estoy en el orden del Nuevo Testamento. Y dice Colosenses 1:21, Pablo a los colosenses, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños, ya no son, están ahora en el pueblo de Dios. Entonces la exhortación es para cristianos. Que erais en otro tiempo extraños, erais enemigos en vuestra mente, hacían malas obras. Dice, ahora os ha reconciliado. ¿A cuántos están reconciliados ya con el Señor? Nos da paz, ¿no? Gracias a Dios, ¿no? Por su muerte, dice en el versículo 22, reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Para eso murió en la cruz. Estaba leyendo algo en internet de un pastor, me impactó lo que dijo, me impactó lo que leí. Y él dijo, defendiendo su doctrina, dijo, bueno, ¿quién no tiene pecado? Yo, por ejemplo, dice, tengo muchos pecados, tengo cientos. Digo, ¿qué cientos? Tengo miles de pecados en mí. Es más, hermanos, tengo millones de pecados en mí. Y si me muero en este momento, me voy con el Señor. Ay, eso me pegó. ¿Qué mensaje tan más pervertido está dando ese pastor? ¿Sí o no? El mensaje es al contrario. Límpiense de contaminación, de cómo que tengo acumulados cientos, miles y millones. O sea, le está diciendo a la gente, estamos seguros, puedes tener millones de pecados, te mueres y te vas con el Señor. Pablo les dice a los corintios, no erréis, ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni da una lista, ninguno de ellos heredará el reino de Dios. Esto erais algunos, ya no lo son, pero no vuelvan, no erréis, no se equivoquen. Entonces, ¿cómo que puedo tener millones de pecados? ¿Que no hacemos una reflexión cotidiana de nuestras acciones? Para mantenernos como Él quiere, santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él, porque Él va a venir por una iglesia llena de millones de pecados. Imposible. Él va a venir por una iglesia como limpia y sin mancha. Ese tipo de mensajes están llevando a la apostasía a la gente, hermanos. Y esas son las advertencias. Por eso Pablo en el versículo 23 dice, bueno, sin mancha, irreprensibles delante de Él. Versículo 23. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe. Ese sí es condicional. ¿Lo ven o no? Y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído. O sea, permanencia, firmeza y fortaleza afirmación. Tres palabras fundamentales aquí.
¿Cuál es la esperanza del Evangelio, hermanos? ¿Alguien me puede decir? La vida eterna. Esa es la esperanza del Evangelio, la vida eterna. Pero fíjense lo que está diciendo. En otro tiempo eran extraños, ahora ya no. Ya han sido reconciliados. Dios los quiere presentar. Bueno, todo esto si ustedes permanecen en la fe. Si no se mueven de la fe. Es una advertencia contra la apostasía. Pablo entendió perfectamente el mensaje de Jesús. De ahí nos vamos a 1 Tesalonicenses capítulo 3. Acuérdense que estoy leyendo solo un texto. Un breve comentario. Los cristianos del siglo I, segundo y tercero fueron terriblemente perseguidos, hermanos. Ustedes saben todas las historias del circo romano, de todo lo que sufrieron los cristianos por causa de Cristo, por causa de su fe. Esto provocaba que algunos lo negaran por cuidar su vida. Ese es el sentido cuando Jesús dijo: todo aquel que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará, la hallará. Y todo aquel que quiera salvar su vida, guardarla, o sea, negándolo, perderá su vida. La persecución provocaba temor, miedo. Veías a sus hijitos y decían: les va a faltar su papá. Pero no solo agarraban al papá, sino a la mamá y a los niños. Y los martirizaban, los echaban a los leones. Hay muchas historias, lean, hermanos. Hay un libro en internet, Mártires de Lyon, Francia. Cómo murieron esos mártires, hermanos. Pero algunos apostataban por miedo, por temor, y negaban a Jesús. Y Pablo en ese contexto les escribe a 1 Tesalonicenses 3:1. Leamos. Como ya no pudimos resistir más estar lejos de ustedes, es en la versión Palabra de Dios para Todos. O sea, estaba preocupado Pablo. Decidimos quedarnos solos en Atenas y que Timoteo fuera a verlos a ustedes. Preocupado para ver cómo estaban. Timoteo es nuestro estimado hermano y compañero de trabajo en el ministerio. Siervo de Dios que anuncia las buenas nuevas sobre Cristo. Mira lo que dice: Él los animará. ¿Por qué animar? Porque cuando alguien está desanimado, empieza a decir tonterías, ¿sí o no? Ya no me quieres. Ya no, ¿para qué me casé contigo? No, luego ves a tu hijo que empieza a fumar marihuana. ¿Para qué lo tuve? Y empieza a decir un montón de tonterías. Pero llega alguien y te anima. No, mira, vamos a orar, el Señor y empieza a animarte. Entonces dice: yo mandé a Timoteo, Él los va a animar y los fortalecerá. ¿En qué? En su fe, en sus convicciones acerca del Evangelio y de Jesús. Les va a enseñar y animar a que no abandonen por el sufrimiento y la persecución y el peligro de la muerte, que no abandonen a Jesús. Versículo 3. Así nadie se dará por vencido con tantos problemas. O sea, no se dan por vencidos porque la fe está fuerte, porque alguien vino y les compartió, en este caso Timoteo. Así nadie se dará por vencido con tantos problemas. Saben muy bien que debemos sufrir todo eso. Cuando estábamos allí con ustedes, les dijimos que todos ustedes debían de sufrir. Ahora ven que todo esto ha ocurrido tal como les dijimos. Versículo 5. Pongan atención. Cuando ya no pude resistir más de saber cómo estaban en la fe, si no habían negado a Jesús, si no habían apostatado, envié a Timoteo para saber cómo estaban en cuanto a la fe. No para saber si ya tenían un mejor trabajo, ya si su negocio había prosperado. No. A Pablo le interesaba lo que había dicho Jesús, que permanecieran en la fe. Entonces yo les envié a Timoteo para saber cómo estaban en cuanto a la fe. Pues tenía temor que el diablo los hubiera empujado al mal. Pregunta: ¿existe entonces alguna posibilidad que un cristiano sea empujado por Satanás otra vez al mal? Según la Biblia, sí. Según Pablo,
Sí, sus temores estaban fundados. Tengo temor de que el diablo los hubiera empujado al mal y que todo nuestro trabajo se hubiera echado a perder. En la versión Reina Valera dice, y que yo hubiera trabajado en vano. Ayer vi a una hermana, una señora, desde niña prácticamente. Se casó en un momento con el que fue su marido. Esta persona, este hombre, llegó a ser uno de los misioneros de casa de oración. Yo personalmente pasé mucho tiempo instruyéndolo. Fue enviado a fortalecer la fe de muchas de las iglesias que tenemos en los pueblos. Y él fielmente fue con recursos que ustedes proveen. Se invirtió mucho tiempo en él, se invirtió recursos. Cada viaje era sufragado por lo que ustedes dan. Y permaneció fiel por unos años. Pero un día, llegó con su esposa y le dijo, ¿sabes qué? Me voy. ¿A dónde te vas? Ya no quiero saber nada de ti, ni de la iglesia, ni de nada. Y se fue a su antigua vida que él tenía antes. Abandonó a su esposa, a sus hijos, abandonó la iglesia, pero lo peor, hermanos, abandonó a Jesús. Todo lo que yo invertí fue en vano. Se echó a perder. Todo el dinero que ustedes dieron no sirvió de nada. Y eso es lo que Pablo decía, tengo temor de que yo haya trabajado en vano. ¿Por qué? Porque Satanás los puede desviar otra vez hacia la maldad y los engaña. Y le dijo a los corintios, me temo que como la serpiente engañó con su astucia a Eva, así ustedes, corintios, sean extraviados, desviados de su sincera fidelidad a Cristo. ¿Podrá entonces acaso un cristiano ser engañado? ¡Claro! Por supuesto que sí. De ahí nos vamos a 2 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 1. Habían circulado comentarios de que Jesús, sobre todo los gnósticos, él había sido nada más una exhalación de la divinidad, algo aparente. Circulaban doctrinas falsas, doctrinas de demonios en cuanto a la venida de Jesús y otras cosas que entraron en la vida cotidiana de los cristianos, de la comunidad cristiana de los tesalonicenses. Y leemos en el capítulo 2, segunda 2:1, dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y de nuestra reunión con Él, os rogamos. Ese ruego, hermanos, tiene sentido, es de preocupación. Os rogamos, hermanos, no es a los creyentes, no es a los no creyentes, es a los creyentes. Os rogamos que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. ¿A qué se refiere modo de pensar? Conforme al Evangelio. Ni os conturbéis, no se turben ni por espíritu, ni por palabra, mensaje alguno, filosofía, ni por carta como si fuera nuestra. Porque empezaron a circular unas cartas ahí que gente malvada y aún cristianos que por justificar sus pecados, mira lo que me escribió Pablo. Yo no he escrito ninguna carta, dice. Ni por carta como si fuera nuestra. Yo no he escrito nada, ninguno de ellos. Fíjate hasta dónde llegaban las cosas. Hay en internet una carta que ya tiene como 10, 12 años circulando, donde supuestamente yo acuso a alguien. Es una carta que yo nunca subí esa carta al internet. Nunca la subí, pero ahí anda, esa carta. Lo mismo le pasó a Pablo. No se dejen mover tan fácilmente. Y luego dice el versículo 3. Dice, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Dice el versículo 3. Nadie os engañe de ninguna manera. O sea que hay muchas maneras que usted, mi querido hermano, en Cristo, puede ser engañado. Te engaña el corazón, te engaña Satanás, te engaña el mundo.
te engañe algún cristiano por allí diciéndote algo. En ninguna manera, nadie os engañe, porque no vendrá, o sea, Jesús, sin que antes venga, ¿que venga qué? La apostasía, o sea, una deserción masiva de gente que dicen estar en Cristo. Pero que algo sucedió, que poco a poco se han ido apartando de los caminos del Señor. Están dejando la palabra de Dios a un lado, se están alejando cada vez más. La apostasía, hermanos, se da entre los cristianos, no entre los no cristianos. Ese es el pensamiento lógico, ¿o no? Entonces aquí está profetizando un abandono masivo, que es lo que estamos viendo. Basta ver el internet, hermanos, de toda la apostasía que se está viendo. Unos más avanzados que otros. Unos ya de plano hacen ritos satánicos en los altares, en los púlpitos. Literalmente, hermanos. No me diga que a eso se los va a llevar el Señor al cielo. Por favor, no erréis. Y tampoco me vengan que no son nacidos de... No, hermano, no. Le está hablando a los cristianos, porque existe el peligro. De allí vamos a primera carta a Timoteo capítulo 4 versículo 1, que es el texto que tomamos al principio, pero lo vamos a leer hoy en una versión en lenguaje actual. Dice, el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe. Abandonar es apostatar, dejar, abandonar, pero es de una manera deliberada, consciente y hasta premeditada. Como Demas, que fue con Pablo y le dijo, ¿sabes qué? Me voy a Las Vegas. Oye, pero ¿qué no sabes lo que dijo Jesús, lo que dice el Espíritu? Si amáis al mundo, el amor de Dios no está en ti. Me voy. Y Pablo bien triste escribe, Demas me ha desamparado, me abandonó. Pero lo más triste era su abandono de la fe y se ha ido a Tesalónica amando más este mundo. Nadie puede decir que no amaba a Jesús Demas, amando más este mundo, y se ha ido a Las Vegas. Dice, algunos abandonarán la fe para seguir inspiraciones engañosas, o sea, revelaciones engañosas, mentirosas, y doctrinas diabólicas. ¿Podrá algún cristiano ser apartado y desviado de tal manera que caiga en la apostasía por inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas? Hermanos, eso es lo que dice la Biblia. ¿Se acuerdan de aquel tejano que ignoró deliberadamente las advertencias de los letreros no meterse a nadar? Y que ignoró las advertencias de los cuidadores del muelle, no te metas, hay un lagarto allí, nosotros lo vimos, al diablo con el lagarto, y se tiró al agua y fue devorado. Eso es lo que están haciendo muchos cristianos. No, pero yo creo que la salvación no se pierde. Yo también creo que la salvación no se pierde, pero sí la puedes abandonar, tentando al Señor. Porque esa es la advertencia de Pablo a los Corintios, no forniquemos, ni seáis idólatras, ni tentemos al Señor como aquella generación, y cayeron en el desierto, y Dios no se agradó de ellos. Y estas cosas se escribieron para nuestra amonestación. ¿No dice así 1 Corintios 10? Nuestra amonestación. Y no solo a nosotros, sino los que alcanzarán el fin de los siglos. Esos somos nosotros. Por tanto, el que piense estar firme, mire que no caiga. Yo no sé, pero esto es clarísimo, ¿o no? Bueno, de ahí nos vamos a 2 Timoteo 2:11. Timoteo estaba bajo el fuego de la persecución, su ánimo estaba decayendo. Le manda las noticias a Pablo y él escribe esta carta, 1 y 2 a Timoteo.
y le dice esto: mira, Timoteo, escúchenme bien, es la carta de Pablo a Timoteo, le está hablando a él. Ok, ¿qué le dijo? Mira, Timoteo, palabra fiel es esta. Fiel significa es digna de ser creída. Cree lo que te voy a decir, Timoteo. Timoteo estaba todo tembeleque, desanimado, todo abrumado, todo temeroso. Por eso le dijo: Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Timoteo, vamos, sigue adelante. Como buen soldado de Jesucristo sufre penalidades. Porque el que quiere vivir piadosamente en Cristo sufrirá persecuciones, pero estas infunden dolor y temor. Y le dice: cree esto, Timoteo, si somos muertos con Él, o sea, en el martirio, si nos martiricen y morimos por Él, por causa de Él, también viviremos con Él. Noten el verbo en futuro. Versículo 12, si sufrimos, está hablando de su presente, si sufrimos la persecución, hermanos, el dolor, el despojo de los bienes, por causa de Cristo, si sufrimos y lo soportamos, esa es la idea, también reinaremos con Él. Noten el verbo en futuro. Pero le habla su presente, que era fundamental para que mirara hacia el futuro. Si le negáremos, otra vez, repito, la carta está dirigida a Timoteo, que era un pastor. Nadie puede dudar que Timoteo era nacido de nuevo. Y le advierte y le dice: si le negáremos, Pablo se está incluyendo, hermanos. Si le negáramos, Él también nos negará. Si no hubiera una posibilidad de apostasía en un cristiano, Pablo dijera: si le niegan, Él los va a negar. No, si le negáremos, Él también nos negará. Porque Pablo mismo estaba consciente de ese peligro. Por eso él decía: olvido atrás, prosigo a la meta, día tras día, tras día, tras día. No pretendo haberlo alcanzado ya, sino que sigo hacia adelante a la meta, hasta el final. Y nadie recibe un premio hasta que lleva a la meta. ¿Cómo? ¿Timoteo podía negar a Jesús? Eso es lo que le advierte Pablo a Timoteo. No lo hagas, Timoteo, porque si le negáremos, Él también nos negará. De ahí nos vamos a la epístola de Tito, de Pablo a Tito, versión en lenguaje actual, Tito 3:10. Refiriéndose a los que causan divisiones en la iglesia adentro. Mira cómo dice esta versión: a los que siempre están peleando en la iglesia. Ay, oiga, ¿habrá gente así? En la versión que normalmente usamos, Reina Valera, dice: al que cause divisiones. Así dice, ¿no? En su Biblia. Al hombre que cause divisiones. Estas se pueden causar por muchas maneras. Desde desajustes o doctrinales, celos, envidias, rencores, amarguras, pleitos, y eso causan división en el cuerpo de Cristo. El orgullo, el desaire, el desprecio. Dice: al que siempre está peleando en la iglesia, al que siempre. Habla de gente que está ahí adentro. Llámales la atención una o dos veces. ¿Se fijan cómo no dice llévalos a Cristo para que nazcan de nuevo? No, llámales la atención, amonéstales. Si no te hacen caso, apártate de ellos. Puedes estar seguro de que esa gente ha dejado de creer la verdadera enseñanza. ¿A qué? Dejado. Ya no creen, perdona. Y vienen o van a las iglesias, oyen la palabra. Puedes estar seguro, Tito, de que esa gente ha dejado, ha apostatado, ha abandonado, se ha desligado de la verdadera enseñanza. Y sus propios pecados, su manera de vivir, demuestran que son culpables. ¿De qué? De haber abandonado la fe, de haber abandonado la palabra de Dios. Eso, mis queridos hermanos, se llama apostasía.
Y luego vamos a Hebreos, de ahí seguimos con Hebreos capítulo 3 versículo 12, que ya lo hemos estudiado, y dice el escritor a los hebreos, dice, mirad hermanos, ¿a quién le está hablando? A los cristianos. Mirad hermanos, que no haya en ninguno de vosotros son los cristianos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. Pregunta, ¿podrá en un momento dado un cristiano nacido de nuevo llegar a tener un corazón malo de incredulidad? Bueno, eso dice la Biblia. Esa es la advertencia de Pablo, o del escritor pues, porque no se sabe quién escribió esta carta. Mirad hermanos, cuídense que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. Ese corazón malo de incredulidad, ¿a qué te lleva? Apartarte ¿de quién? Del Dios vivo. Y apartarse aquí en el griego es una palabra fistemi que quiere decir apostatar. Terminan abandonando por su incredulidad en su corazón al Dios vivo en el cual un día confiaron, pero como no perseveraron, ellos deliberadamente abandonaron el camino del Señor. Ahora, mira el versículo 13, nos da la razón en la interpretación de que si un cristiano puede llegar a tener, después de haber sido transformado su corazón y ser nueva criatura, puede volver a tener un corazón malo. Bueno, dice el versículo 13, antes os exhortaos los unos a los otros. Cada día, ¿se fijan cómo es cotidiano? Cada día perseverar en la fe, cada día hacer un examen de nuestro corazón. Entre tanto que se dice hoy, o sea, hoy es hoy, mañana será otra vez en el presente hoy, y pasado en el presente será hoy. O sea, es cotidiano, hermanos, la perseverancia, día tras día, para que ninguno de vosotros, ¿quiénes son vosotros aquí? ¿Los incrédulos o los creyentes? Para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Puede entonces un cristiano endurecerse en su corazón por el engaño del pecado? Eso dice la Biblia que sí. ¿Cómo es que se endurece? La palabra endurecer ya lo hemos estudiado. Escleró en el griego, de donde se deriva la palabra más familiar, esclerosis, que es una enfermedad de las arterias del corazón, que se endurecen por la acumulación de colesterol y de triglicéridos, que se van acumulando y se van endureciendo las arterias donde circula la sangre. Llega un momento en que se tapan y viene el infarto y viene la muerte. La palabra que usó aquí el escritor de Hebreos, esa es la idea de él, la acumulación de pecados. Un pecado no confesado es un pecado no perdonado, y se acumula, y se acumula, se empieza a endurecer, ¿qué? Tu corazón. No, porque acá Dios es bueno, no, que acá no sé qué. Y luego alguien llega y te exhorta, oye hermano, no está bien, ¿cómo que estás fumando marihuana otra vez? Medicinalmente. Ustedes saben que la justificación hay 20,000 justificaciones, ¿verdad? Es para las riumas, por eso la fumo. Hermano, por el amor de Dios, ¿qué te está pasando? No. Entonces empieza a endurecer. Llega un momento en que esa dureza del corazón te provoca la incredulidad. Porque ya la palabra de Dios ya no circula por tu corazón, ya no llega al corazón. Y la incredulidad es dudar de Dios. Y te apartas porque ya no crees. Eso, mis queridos hermanos, se llama apostasía. Y esas son advertencias reales y genuinas y presentes para el día de hoy, para nosotros. Y de allí nos vamos a Santiago capítulo 5, versículo 19, en la versión Palabra de Dios para Todos. Ya me cansé, oiga, tanto versículo. Pero es importante. Santiago 5, 19. Hermanos míos, en otra versión, Palabra de Dios para Todos. Hermanos míos, otra vez a cristianos. Alguno de ustedes puede haberse extraviado del camino de la verdad. También es posible que otro de ustedes le ayude a volver. Eso me ha tocado a mí muchas veces. Tratar de hacer volver a alguien.
Recuerden esto. El que lo ayuda a volver de su error, miren cómo dice esta versión, hermanos. El que lo ayude a volver de su error de apostasía, de desviación, lo ha rescatado de la muerte eterna. Pero a ver, hermano, ¿qué es que no la tenía antes de apostar? Sí la tenía, pero la está abandonando. No la está perdiendo, la está abandonando. Esa es la diferencia, que todavía a algunos se les cruzan los cables. La está abandonando, extraviándose del camino de la verdad, creyendo más otras cosas, siendo engañado. Pero si alguno va y le rectifica y lo hace volver de su error, lo ha rescatado de la muerte eterna, y así verá muchos pecados perdonados. ¿Cuáles muchos pecados perdonados? Los pecados acumulados en el apóstata, hermanos. Primera de Pedro 5:8. Vamos a ver qué dijo Pedro, una advertencia seria. Sed sobrios, 5 sentidos, nada de que me agarró dormido. ¿No? Sed sobrios y velad. Velar está despierto. ¿Para qué tanto misterio en sean sobrios y no se duerman? Porque hay una exhortación aquí. La razón es porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿A quién va a devorar? Al dormido, al descuidado. Hay muchas maneras que Satanás lo puede devorar. Muchas maneras, no puedo detenerme a mencionarlas. Pero ¿qué podemos hacer? ¿Cuál es la exhortación? Versículo 9. Al cual, o sea, el diablo, resistir como firme, sin moverte, en la fe. ¿Qué es en la fe? En las verdades del Evangelio, en la confianza en Dios. Así lo vamos a resistir, permaneciendo en Cristo. De otra manera nos devora. Sabiendo que los mismos padecimientos, por causa de la persecución y de los ataques del diablo, se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Todos sufrimos tentaciones, ¿sí o no? Y luego nos vamos a su segunda carta en el capítulo 1, versículo 5. Esta está poderosa, esta escritura, esta exhortación. Leamos. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid, acumula, añade a tu fe, tu confianza en el Señor, tus convicciones cristianas, añádeles virtud, o sea, poder de Dios, eso significa. Poder, la fuerza de Dios que da el Espíritu. A la fe y a la virtud, al poder le vas a añadir, a la virtud le vas a añadir ¿qué? Conocimiento. Hay que estudiar la palabra de Dios, ¿sí? De manera constante. Al conocimiento tienes que añadirle dominio propio, control de tus emociones, de los apetitos de la carne, dominio propio. Ayer alguien se me acercó y me dice, ay, pastor, no sé qué hacer, aconséjeme. Es que me acaban de invitar a una fiesta del mundo y no sé qué hacer. Yo acababa de predicar este mensaje anoche. Miren, me sentí como Pablo. Híjole, duró 1:45 el mensaje. Me duele la espalda, se me hace que prediqué en vano. Dígame qué hago. Y estaba otra persona esperándome allí. Ya termino con la primera, lo exhorto y le animo, ¿qué acabo de predicar? Etcétera. Y luego ya se acerca otro hermano y me dice, oiga hermano, ¿hice bien en lo que le voy a contar? A ver, cuéntame para decirte. Y fíjate qué casos, ¿no? Me dice, ¿hice bien? Porque no sé si hice bien. Es que fíjese que me invitaron a un reventón del mundo, a una fiesta fea. Y yo me desconcerté, ¿hice bien? Le digo, pero ¿por qué la pregunta? Es que no sé si hice bien diciéndoles que no quiero ir. Déjenme llorar unos 10 segundos cuando menos. Hermanos, eso me preocupa, porque no saben distinguir entre lo bueno y lo malo. Uno me dice que qué hago y el otro me dice, ¿hice bien?
Por eso lloraba Pablo. ¿Cómo no? Pues al dominio propio, hermanos, añádanle paciencia. Esta paciencia habla de la perseverancia en medio del sufrimiento y de la prueba. Eso significa paciencia aquí. Y a la paciencia añádanle piedad, devoción a Dios, temor de Dios, añádanlo. Y a la piedad, afecto fraternal, claro, ¿cómo no? Ahí está. Y al afecto fraternal, amor, porque es el vínculo perfecto. Mira el versículo 8. Porque si estas cosas están en vosotros, ¿qué son estas cosas? Lo que acabamos de decir, que Pedro nos dice que añadamos a nuestro ser. Si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos, ni sin fruto, en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Mira el versículo 9. Pero el que no tiene estas cosas, está hablando a cristianos, tiene la vista muy corta. Tiene de esos espejuelos de botella de centro, de así de grueso. No, tiene la vista. ¡Qué tremendo! Dice, tiene la vista muy corta. Y luego todavía se va más allá, dice, es ciego. Pero lo que viene a continuación, hermanos, vean la amonestación. Habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. ¿Qué le pasó al que no añadió todo esto? No puede permanecer, no puede estar firme, porque no le añade virtud, paciencia, dominio propio, no se lo añade y se deja arrastrar otra vez. Se le olvidó lo que Jesús hizo por él y se le olvida la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, dice el 10, tanto más, procurad, ¿qué? Hacer firme vuestra vocación. Vocación es llamado. ¿A qué nos llamó el Señor? ¿No a ser santos? Y sin santidad nadie verá al Señor. Yo no sé qué le va a decir el pastor que dijo que tiene millones de pecados a él en su vida. No sé qué le va a decir al Señor. Tanto más procurad hacer firme con vuestra vocación y elección. ¿Para qué nos eligió el Señor? Para santificación, para salvación. Por eso vino a salvarnos, hermanos. Pero tenemos que permanecer. Porque haciendo estas cosas, por eso les dije que era un pasaje poderoso. Haciendo estas cosas, lo que ya leímos, no caeréis jamás. O sea, no apostatarás. Estarás seguro. Por eso creo en la seguridad de la salvación, pero también creo en las advertencias de Jesús. Y estamos llegando al final, no del mensaje porque me va a dar otros 10 minutos, ¿verdad? De los 30 versículos. 1 Juan 3:14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. ¿Ustedes aman a los hermanos? Oh, qué bien, felicidades. Pero el que no ama a su hermano permanece en muerte. No, es que lo que realmente quiso decir, no inventes, compadre. No quiso decir nada, dijo lo que dijo. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús dijo, si no perdonáis a los hombres de todo corazón, vuestro Padre tampoco los va a perdonar? Es fundamental vivir y hacer haciendo la voluntad de Dios, hermanos. Entonces nada de que no, yo estoy amargado. Y por cierto, ayer mismo después de la reunión se me acercan otras personas, madre e hija, y le digo, ¿qué le puedo servir, hermana? Me dolía la espalda terriblemente, pero bueno, me importa más el bienestar espiritual. Yo ya quería meterme a mi oficina y sentarme ahí en mi silla de masaje. Dice, ay, hermano, es que no sé. Dile tú, le dice a su hija. Dice, bueno, yo le digo, es que mire, hace 19 años, y ellos tienen aquí como 20 años viniendo. Dice, hace 19 años murió mi papá. Oh, sí. Bueno, pues hace 19 años, le voy a decir mamá, dile hijo al pastor. Hace 19 años cuando murió mi papá, a la fecha, ella está enojada con Dios.
Diario le reclama que por qué se lo llevó. Ay, hermano, ayúdeme, empieza a decir ella. Ya hasta me están viendo psiquiatras. Claro, porque usted ya abandonó a Jesús. Ya no cree que Jesús puede sacarla adelante. Y dice, le digo, ¿escuchó todo el mensaje bien? Sí, pero no entendí. Oh, hermanos, eso me preocupó mucho, porque esa es la condición de muchos cristianos. Ya les entra por aquí, les sale por acá. Están a un paso de la negación así. Jesús, que ya sería lo que los padres de la iglesia hablaban, llegando a ese nivel de apostasía, cuando un cristiano, ellos decían eso, blasfema contra el Espíritu Santo y ese pecado ya no es perdonado. Pero dentro de su situación me dice, ¿puede orar por mí, hermano? Le digo, claro que sí, véngase, déjeme orar por usted. Le dije, arrepiéntase. Y le dije lo que dice la Escritura, por si quizá Dios le conceda ese arrepentimiento, pero hágalo de corazón. Ya estaba en un nivel terrible, hermanos. Imagínate, ahora era ya directo con Dios. Ya ni le quise preguntar, ¿y qué tanto le ha dicho a Dios? No quise ni saber. Pero hasta su mirada, hermanos, era perdida. Y 20 años aquí. Ni siquiera contra su hermano, contra Dios. Segunda de Juan 1:9. Bueno, en la versión, en lenguaje actual, primera de Juan 3:15 dice, si ustedes se odian unos a otros son asesinos, y ya saben que ningún asesino puede tener la vida eterna. De ahí nos saltamos rápido a segunda de Juan 1:9. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Punto. Así. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Tercera de Juan, amado, 1:11. No imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. El penúltimo, Judas 1:20, en versión en lenguaje actual. Pero ustedes, estimados hermanos, fortalezcanse unos a otros en su fe santísima. Oren por medio del Espíritu Santo. Pero luego viene la exhortación, versículo 21, permanezcan en el amor de Dios. Sigan recibiendo la misericordia de nuestro Señor Jesucristo hasta que los lleve a la vida eterna. ¿Por qué dice hasta que los lleve? ¿Que no la tenemos? Sí la tenemos. Pero es como en un viaje en un barco, que vas en la barca. Mientras estás en la barca, estás seguro. Como Noé y su familia. Pero esa barca, si no llega al puerto y naufraga, y esa es otra palabra, naufragaron en cuanto a la fe algunos, se desviaron, quedaron a la mitad en el mar y se ahogaron, se murieron, se perdieron. ¿Por qué? Porque se desviaron de la fe, apostataron. Y finalmente, hermanos, Apocalipsis 3:7, de estos textos, pero me va a dar unos minutos, ¿verdad que sí? Que el Cabo México juega hasta las 6:30. Digo para los futbolistas, ¿verdad? Porque luego cuando juegan a la hora del servicio, algunos aman más. Algunos le hicieron, sí, teman, sí, eso dice. Aman más las cosas del mundo y se atreven a dejar una actividad que necesitan hacer. No dejen de congregarse. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Miren qué textos, ¿eh? Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, le dice al pastor de la iglesia en Filadelfia. Aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, escuchen bien o lean bien lo que dice. Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre.
Hasta ese momento el pastor de la iglesia en Filadelfia era fiel y estaba permaneciendo. Hasta ese momento que Jesús le estaba hablando ahí por medio de Juan, le dice: tú has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Sigue diciendo en el 9: aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Está fortaleciendo el ministerio de él, porque lo estaban atacando todos esos. Y él estaba, el pastor de Filadelfia estaba ahí fiel, sin negar a Jesús y sin apostatar de la fe. Y le dice el versículo 10: por cuanto has guardado, has permanecido, has obedecido, has estado firme en la palabra de mi paciencia, como dice otra versión, has tenido paciencia soportando y guardando mi palabra, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Y miren lo que le dice en el versículo 11, porque como todavía no terminaba la carrera, el pastor de Filadelfia le dice: he aquí yo vengo pronto. Todavía no venía, ni ha venido. Retén lo que tienes. Retener significa abrazar fuerte, ya lo expliqué, sin soltar. Retén lo que tienes, no lo sueltes, pastor, no lo sueltes, para que ninguno tome tu corona. Sé fiel hasta la muerte, le dijo al pastor de Esmirna. Pues esta es una síntesis, hermanos, que nos demuestra que un cristiano puede abandonar de manera deliberada a Jesús. Abandonar, negar su palabra, pero se está arriesgando a que Jesús también se avergüence y lo niegue. Ahora me voy sobre el final. ¿De qué se trata? Voy a citar los escritos de algunos de los primeros cristianos, pastores, doctores, obispos de la iglesia primitiva, en los primeros 350 años. ¿Por qué hasta los primeros 350 años? Porque a partir de que Constantino se convirtió, entre comillas, y oficializó el cristianismo como la religión oficial del Imperio Romano, ahí empezó el deterioro, hermanos, de las doctrinas de la Biblia. Empezó el deterioro de la fe. El dinero que tenían destinados para la manutención de los templos paganos y de los sacerdotes de los dioses paganos, ahora se los estaban entregando a los obispos. No, se les fue la onda. Cesó la persecución. Y ahí fue cuando iniciaron a construir grandes catedrales, hermano, porque antes se reunían en las catacumbas. Y empezaron con los vestidos lujosos, así. Algo pasó. Yo nada más les voy a hablar hasta el 350. Nada más. Porque fue cuando los primeros cristianos se mantuvieron en una fe pura. Ahora, ¿por qué citarlos a ellos? 3 preguntas, ¿por qué citarlos? ¿Qué tanta credibilidad tendrán lo que ellos creyeron, lo que ellos escribieron? ¿Serán dignos de ser creídos? ¿Quién estará más acertado? Hago esta pregunta. En la interpretación y en el entendimiento de lo que es el Evangelio. ¿Quiénes estarán más acertados? ¿Los primeros cristianos o los cristianos modernos? Les pregunto. Bueno, algunos dicen los modernos, otros dicen no, pues los primeros. Bueno, Tertuliano, este fue uno de los padres de la iglesia, siglo II. Él escribió por una controversia que tuvo con los gnósticos. No tengo tiempo ya de explicar esto del gnosticismo. Los gnósticos afirmaban, se empezaron a inmiscuir, a meterse encubiertamente entre los cristianos para contaminarlos de sus doctrinas. Los gnósticos afirmaban poseer la correcta interpretación de las escrituras. Se decían cristianos, vamos. Entonces Tertuliano, que fue abogado y fue el primer defensor, o sea, apologista, defensor de la fe cristiana, él iba a los tribunales, era un tipo preparado, ¿sí? Él escribió lo siguiente: yo digo que el evangelio mío es el correcto, o sea, Tertuliano. Marción o Marciano, sí estaba Marciano, que era un maestro gnóstico importante, él dice que el suyo es el correcto. Lo mismo sucede hoy, ¿no? No, yo tengo la interpretación. No, tú estás mal. No, tú estás mal. ¿Se les hace familiar eso? Pues fíjense cómo aquí apareció esa controversia. Tertuliano decía, yo estoy en el evangelio correcto.
Y el gnóstico decía, no, el mío es el correcto. Sigue diciendo, yo digo que el evangelio de Marciano se ha adulterado. Marción dice que el mío es el que está adulterado. Bueno, entonces él hace uso de sus conocimientos de abogacía, de argumentación. Y dice, ok, bueno, dice, ¿cómo podemos resolver esa disputa? Excepto o solamente por el fundamento de tiempo. Este es un concepto de un pensamiento. Lo vamos a resolver por el fundamento de tiempo o de antigüedad. Según este fundamento, dice Tertuliano, la autoridad la tiene el que tiene la posición más antigua. Esto se basa en la verdad elemental que la adulteración está con aquel cuya doctrina se originó más recientemente, ya que el error es la falsificación de la verdad. La verdad tenía que existir primero antes que el error. Pues tú lees esto y dices, ese tipo pensaba. Es como esto, miren. Yo voy con Daniel y le digo, oye, me dijeron quién fue el que mató a fulano de tal. ¿De veras? Sí. ¿Y cómo sabes? Es que me dijo fulano de tal. ¿Y él cómo supo? Es que le dijo fulano de tal. Entonces la policía se da cuenta que tú sabes, porque le dices a otro, él sabe quién mató a fulano, y la policía, a ver, venga Daniel, y te requieren. ¿Usted sabe quién mató? Bueno, a mí me dijo Chuy Olivares. Entonces, vienen conmigo, bueno, es que a mí me dijo. Entonces ellos se van así y ellos llegan. ¿Quién tiene más credibilidad? Cuando llegan con el testigo que lo vio con sus ojos, o con el más lejano, el que no vio nada. ¿Quién tiene más credibilidad? El testigo que presenció. Queridos hermanos, los apóstoles fueron testigos. Ellos tuvieron discípulos, así como yo puedo decir, hemos discipulado como a Félix y su esposa que oramos. Ellos vieron todo esto, ellos presenciaron, ellos de primera mano recibieron lo que nosotros les dimos. Los discípulos de los apóstoles, que voy a mencionar aquí, y algunos discípulos de los apóstoles, tienen mucha credibilidad, hermanos, porque son los que vieron, los que presenciaron. ¿Cómo entendieron ellos las advertencias? Le voy a leer unos cuantos de ellos. Vamos a citar primero a Bernabé. Murió en el año 61 después de Cristo. Bernabé fue mencionado en el libro de los Hechos de los Apóstoles, compañero de Pablo. Él escribió una carta, se conoce como Epístola de Bernabé. Usted la puede buscar en internet y la descarga y la lee. Él, refiriéndose al abandono deliberado de la salvación producto del engaño, o sea, la apostasía, escribió lo siguiente: dado que los días son malos y Satanás posee el poder de este mundo, por lo tanto debemos poner atención a nosotros mismos, diligentemente examinar las ordenanzas del Señor. Las mayúsculas son mías para enfatizar. Sigue diciendo Bernabé: porque el Padre nos habla, deseoso de que nosotros no nos descarriemos como ellos. ¿Quiénes eran ellos allí? Los judíos que habían recibido aún el Evangelio y se retornaron a la ley. Debemos entonces, hermanos, andar con toda diligencia en lo que respecta a nuestra salvación. No sea que el maligno, logrando infiltrarse por el engaño, nos arroje como la piedra de una honda. ¿Hasta dónde lanza una honda una piedra? Lejos. Apostasía. Dígame si no es el mismo concepto de todas las amonestaciones de los apóstoles. Claro, él andaba con Pablo. ¿Cómo no lo iba a entender? Pues déjame decirle una cosa, hermano. Vámonos a los testigos presenciales. Yo me quedo con eso, con lo que dice la Biblia y lo que dicen los primeros cristianos. Citamos ahora a Clemente de Roma. Hubo dos Clementes, este es el de Roma. Murió en el año 97 después de Cristo.
Él es mencionado en la carta a los Filipenses capítulo 4 versículo 3, era colaborador de Pablo, hermanos. Clemente escribió a los Corintios una carta advirtiéndoles que no apostataran. Es una carta a los Corintios, la puede buscar en internet, la puede descargar. En el capítulo 35, versículo 4 al 8, dice lo siguiente: la condición es que cumplamos todo cuanto Él dice de sus designios irreprochables y nunca nos alejemos del camino de la verdad apostatando. Los primeros cristianos creían que un cristiano puede apostatar. Como creyeron los apóstoles, como creyeron los discípulos, como en este caso de Clemente de Roma, colaborador de Pablo. Pero hoy hay un sector del cristianismo que dice que es imposible que un cristiano apostate. Yo me quedo con la prueba más fidedigna y confiable: la Biblia y los testigos que vieron y oyeron de primera mano. Bueno, ahora cito a Clemente de Alejandría. Murió en el año 150 después de Cristo, ya siglo segundo. Escribió aquí refiriéndose a los que no perseveraron en Cristo y que finalmente apostataron. Él escribió algunas cartas, y en su segunda carta de Clemente, que también la pueden ustedes tener allí, gracias a Dios por el internet, en ese sentido, no todo es malo del internet, dijo así: por esta causa, si hacen estas cosas, el Señor dice, escuche bien, aunque estén unidos a mí en mi propio seno. Él está citando, hermanos, Juan 15:6. El que en mí no permanece será echado fuera. Dice, el Señor dice, les dice en esa carta a los Corintios, en su carta general, les dice, dice el Señor, aunque estén unidos a mí en mi propio seno, si no hacen mis mandamientos, yo los echaré y les diré, apártense de mí, no sé de dónde son, obradores de maldad, aludiendo obviamente a Juan 15:6. ¿Sí o no? Porque si hacemos la voluntad de Cristo, hallaremos descanso, pero si no la hacemos, nada nos librará del castigo eterno si desobedecemos sus mandamientos. Por tanto, pongamos en práctica la justicia para que podamos ser salvos hasta el fin. La idea es hasta el día final, que perseveremos hasta el final. Por lo tanto, hermanos, si hemos hecho la voluntad del Padre y hemos mantenido pura la carne y hemos guardado los mandamientos del Señor, recibiremos la vida eterna. ¿Qué no la tenían? Sí, pero había que perseverar. Por eso Jesús dijo, nadie los arrebata de mi mano. Nadie. ¿Quién? Imposible. El que persevera. Justino Mártir, sacrificado en el año 168, escribió varias obras, entre otras una que se llama Diálogo con Trifón. También refiriéndose a los que niegan a Cristo, escribió lo siguiente: y además creo que tal persona que ha confesado y conocido a Cristo, fíjese, confesado y conocido a Cristo, pero que se ha vuelto atrás por alguna razón a la ley y ha negado a Cristo y no se ha arrepentido, de ninguna manera será salvo. Pues hoy la teología de algunos dice que puedes tener millones de pecados, te mueres y te vas al cielo. Yo, hermanos, me quedo con esto. Pero cada quien es libre. Yo y mi casa, como dijo Josué, serviremos al Señor, y yo me quedo con la Biblia y los testigos más cercanos. Yo. Cada quien es libre. El mismo Justino Mártir escribió en otra de sus obras llamada Una exhortación dirigida a los griegos, refiriéndose a los que abandonan la fe y niegan a Cristo. Veo constantemente, o sea, Justino Mártir, que murió martirizado, por eso se llama mártir, Justino el mártir. Dice, yo veo constantemente a aquellos que han creído, los veo caer en la tentación y blasfemar del camino santo, perdiendo así su salvación. ¿Cómo fue que dejaron
O sea, que cayeron en ese estado por apartarse del camino de la fe y la obediencia. Apartarse es deliberado, es apostatar. No la perdieron por un pecado, por dos, no, porque la salvación no la podemos perder, pero sí la podemos abandonar. No sé si lo entiendes. Si tienes que escuchar este mensaje junto con el de hace 8 días, 50 veces, escúchalo. Es fundamental. ¿Para qué? Para entenderlo y caminar con temor y temblor todos los días de nuestra peregrinación. Estoy terminando. Ireneo, muerto en el año 202. Ireneo fue discípulo de Policarpo, quien a su vez fue discípulo del apóstol Juan. Y también escribió refiriéndose a los cristianos del peligro de la apostasía, de aquellos que pecaban sin arrepentirse. Y escribió su más grande obra que se llama Contra las herejías. Y escribió lo siguiente. Les estoy citando, es como los textos, les estoy citando nada más un comentario breve, nada más uno, pero léanlo, busquen ustedes ya. Dice: Cristo no volverá a morir por aquellos que cometen pecado de manera deliberada y no se arrepienten, pues la muerte no se enseñorea más de él. Por eso no debemos jactarnos. Eso sí, debemos cuidarnos para no dejar de alcanzar el perdón de pecados y seamos excluidos de su reino. Y énfasis mío en mayúsculas. Esto pudiese llegar a suceder aun si hubiésemos conocido a Cristo y hacemos lo que a Él no le agrada. Ay, perdón. Debí de desahogar un poco acá, se oyó en el micrófono. Tertuliano, el del argumento del tiempo, muere en el año 220 después de Cristo. Escribió muchas obras, una se llamó El Escorpión. También refiriéndose a los cristianos que apostatan, dijo lo siguiente: Dios habiendo visto, esto está tremendo, Dios habiendo visto de antemano, presciencia, conocimiento anticipado de las cosas. Dios habiendo visto de antemano otras debilidades que le ocurrirían al creyente. ¿A quién? Creyente, tales como las estratagemas del enemigo, los engaños de las criaturas o de gente mala, las trampas del mundo, pondrían en peligro la fe, aún después de haberse bautizado. Dios vio que la mayoría de personas, después de haber obtenido su salvación, volverían a perderse de nuevo al ensuciar el vestido de novia y al no proporcionar aceite para sus antorchas o sus lámparas, haciendo alusión a la parábola de las 10 vírgenes. ¿Se acuerdan? 5 insensatas, 5 prudentes. Las insensatas se descuidaron, no tuvieron en cuenta. Llegó el esposo, cerró la puerta, llegaron y tocaron: Señor, acá estamos. Y a los otros: danos el vuestro aceite. No, usted es el suyo, porque esto es lo que me da la entrada a mí, mi fe, mi persistencia, mi permanencia, mi fidelidad a Cristo. Y cerró el Señor la puerta y el esposo, y tocaron: Señora, que no los conozco, y cerró la puerta. Allí será el lloro y el crujir de dientes, dijo el Señor. Hermanos, ¿qué vamos a hacer con esas advertencias? Y la última, hermanos, Hermas, siglo II, escribió una obra muy conocida, El pastor de Hermas, y refiriéndose a los que apostatan dijo, le está diciendo el Señor a Hermas: no aflijas, refiriéndose a pecar deliberadamente, le dice: no aflijas al Espíritu Santo que mora en ti, para que no suceda que interceda a Dios, o sea, el Espíritu, contra ti y se aparte de ti. Y luego le dice el Señor a Hermas, que escribió en esa obra: mira, las ovejas que viste contentas y juguetonas. Yo cuando leí esto me acordé de la jovencita esa que le dan chance de ir a los antros, ¿no? Y chupar. Las ovejas que viste contentas y juguetonas son las que se han apartado de Dios por completo. Ojalá y todavía tenga una oportunidad esta joven. Es mi oración. Son las que se han apartado de Dios por completo y se han entregado a sus propios deleites y deseos de este mundo. En ellas, pues, no hay arrepentimiento para vida. Ya es la exageración de la apostasía.
Conclusión, debo terminar. ¿Qué fue lo que pasó entonces con lo que creyeron los primeros cristianos hasta el año 350? Lo que mencioné, cuando Constantino oficializa la religión cristiana, ya no hay persecución, hay muchos recursos del Estado romano a los líderes, empiezan a meterse gente codiciosa para ocupar puestos. Esto es histórico, hermanos, para ocupar puestos eclesiásticos, porque ahora los obispos se sentaban junto al emperador, ¿sí? Empezaron a corromperse, y hubo otros padres llamados padres de la iglesia, como Ambrosio, que ya son de ese tiempo. A partir del 354, en el 354 nace uno de los pensadores y más influyentes teólogos del cristianismo, pero a partir del 387, llamado San Agustín de Hipona. Es una historia bien tremenda, usted también la puede estudiar en internet, hay hasta películas que son muy acordes a la historia, a la biografía de él. Y él se convierte, él ya previamente había sido un filósofo, muy inteligente, pero él en una época de su vida, estando joven, se adhirió a una secta llamada, con un cristiano del siglo II que inició una religión nueva entre cristianismo y una mezcla ahí de religiones orientales, llamado Maní, que fundó lo que se conoce como la religión maniquea. Búsquelo también, hay mucha información en internet. O maniqueísmo. ¿Qué enseñaba el maniqueísmo? El maniqueísmo enseñaba que ya todo estaba predeterminado por los dioses, que ya todo estaba predestinado. Y Agustín por 9 años recibió todo eso, ¿sí? Esa controversia de la predestinación no existía en los primeros 350 años, no existía. No hay nada alusivo. Entonces, él se llena durante 9 años, pero finalmente renuncia al maniqueísmo. Después se planta un día enfrente de una plática de Ambrosio, que era un padre de la iglesia, y el mensaje de Ambrosio lo cautiva y lo atrapa y se convierte a Cristo. Él ha escrito unas obras, hermanos, la verdad, San Agustín, mis respetos. Fue un hombre de Dios. Yo cuando leo sus escritos, por ejemplo, de Fe y Razón, híjole, la verdad que, digo, por ejemplo, uno de los pensamientos de él decía, hay algunos cristianos que quieren entender para luego creer. No, primero es creer para poder entender. Esa es una definición de la fe que va de acuerdo a la Biblia. Por fe entendemos, o sea, primero entendemos para después creer. Hay gente que dice, es que no entiendo, explícame. Es que no entiendo. No, primero cree lo que dice para que puedas entender. Esas son máximas, definiciones de un hombre pensante. Y la verdad, les soy sinceros, a mí me gusta leer a San Agustín. Me gusta. Lean La Ciudad de Dios. Pero algo pasó. Algo pasó. Cuando él ya desarrolla su liderazgo, ya como cristiano, porque avanzó muy rápido y muy temprano fue ya nombrado obispo de la iglesia, por su inteligencia y sabiduría y conocimientos en filosofía y todo, él empezó a estudiar las Escrituras y de pronto él interpreta de manera diferente la seguridad de la salvación y la predestinación. Y si usted lee sus tratados de él, se va a dar cuenta que son totalmente distintos a lo que pensaban los primeros cristianos. O sea, esto no lo digo por nada, lo estoy diciendo porque para argumentar, para poder entender más acerca del tema. Entonces, de allí, pues se corre, sigue habiendo. Después ya se organiza lo que hoy se conoce como la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, porque hasta el siglo IV todavía no se mencionaba así. Después ya se desarrolló y la Iglesia Católica, que nada más se llamaba Católica Universal, ya ahora era la que gobernaba.
Por eso se llamó el Sacrosanto Imperio Romano, porque eran los líderes de la iglesia. O sea, se desvirtuó toditito. Se corrompió de tal manera que tuvo que venir un despertar, y es el siglo XVI, el tiempo de la Reforma, cuando hombres de corazón sincero que querían buscar a Dios, así como usted y como yo, que querían volver a las raíces, nada más les alcanzó a llegar hasta San Agustín. ¿Por qué? No lo sé. No lo sé. No sé por qué se quedaron en Agustín. Pero el mismo Charles Spurgeon dijo, referente a uno de los reformadores también muy, muy brillante, Juan Calvino se llamó, dijo: Juan Calvino, no tengo la menor duda de que su doctrina es netamente agustiniana. Y de ahí prevalecieron ya no el pensamiento en este tema de lo que tenían los primeros cristianos y lo que dice la Biblia. Ahora es, usted tal vez se habrá dado cuenta cómo hay muchas divergencias, y cómo aún entre algunos de ustedes que de alguna manera hemos sido influidos por los reformadores, vamos adquiriendo ciertos conceptos, pero cuando nos vamos en un estudio más concienzudo y nos echamos, o sea, nos vamos un poco más allá, nos damos cuenta también de otras cosas. Yo en lo personal, con todo respeto para todos los que siguen la doctrina agustiniana, pero en esto yo no, nosotros no. Nosotros creemos en el fundamento de la Biblia y en el fundamento y la credibilidad a todas luces, por la armonía de pensamiento en los primeros cristianos de los primeros 350 años. De allí para la actualidad, eso ya es otra historia. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Queremos hacer caso de las advertencias. Señor, quizás hay algunos que están ya a punto de la deserción total, otros están débiles en su fe. Oramos por ellos, Señor, para que su fe no desmaye, no caiga, y ellos finalmente abandonen la fe y terminen negando a Jesús. Señor, ayúdanos a exhortarnos los unos a los otros, que estas exhortaciones, Señor, que son claras en tu palabra, nos vuelvan el temor para caminar contigo, Señor, para retener hasta el día final lo que tú nos has dado, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, ten misericordia de tu pueblo, porque tu palabra dice que tú vendrás y juzgarás a tu pueblo. ¿Cómo, si ya no lo habías juzgado? Sí, pero así dice. Y si el justo con dificultad se salva, dice tu palabra, y que el juicio debe entrar primero en la casa de Dios, ¿dónde aparecerá el impío y el pecador? Ayúdanos, Señor, danos claridad, entendimiento, y que cada día podamos hacer un examen en nuestro corazón para no acumular pecado tras pecado. Perdónanos, Señor, límpianos, y mañana iremos de nuevo contigo y te diremos que eres bueno y que te amamos, y que nos limpies y que nos perdones. Y pasado mañana igual, Señor, danos la gracia para que esto sea hasta el último día de nuestra vida, para que no nos alejemos de ti avergonzados en aquel día,